Muy buenas amigos y bienvenidos una vez más a su canal Academia de Inversores. Vaya locura en los mercados, estábamos menos 1% en el premercado y terminamos la sesión de ayer subiendo más de un 1%, se dio vuelta totalmente la bolsa. Hoy vamos a estar viendo varias acciones que estuvieron subiendo con fuerza. Creo que algunas de ellas se están poniendo interesantes para operar con trading aprovechando este movimiento de la cita de corto plazo. Y también por supuesto vamos a ver algunos negocios que no ha dejado de caer, sobre todo algunos negocios un poco más defensivos. Vamos a estar viendo también un ETF que lo había comentado recientemente en un video en el canal, que creo que es una zona interesante de compra. Y vamos a ver algunas noticias que están afectando en primer lugar el sector de bienes de lujos y en segundo lugar el sector de las aerolíneas, que podríamos tener la fusión más grande de la historia de este sector. En muchas de estas compañías, por supuesto, vamos a aprovechar para hacer análisis técnico y fundamental, viendo dónde está el fair value, valor intrínseco, evaluaciones actuales y expectativa de crecimiento para los próximos 5 años, y luego la zona de compra desde el punto de vista técnico. Así que sin más, vamos a comenzar. Antes de pasar al análisis de acciones, quiero comentarle un par de cosas acerca de los mercados. Podemos ver que en términos generales fue un día muy positivo para sectores tecnológicos. Las acciones de software que la habían pasado bastante mal durante las últimas sesiones tuvieron un día muy bueno. Por ejemplo, Oracle, que la vamos a ver un poco más adelante, más 12%, Palantir más 3%, AppLovin más 6%, Intuit más de un 5%, Salesforce llegó a estar más de un 5% durante la sesión, al igual que todos los sectores semiconductores. Y como vemos, sectores un poco más defensivos como Utilities, también Walmart, Costco, que llevan par de sesiones un poco negativas, también otras como Procter & Gamble. Bueno, tuvimos un día un poco peor, así que vamos que los inversionistas están buscando mucho más riesgo de lo que estábamos viendo hace par de días apenas. Podemos ver otra cosa muy interesante, y es que en el caso del S&P500 estamos bastante cerca de máximos históricos, estamos ya menos de un 2% de máximos, así que bueno, no me extrañaría que durante la semana veamos máximos históricos, más teniendo en cuenta que tanto el RSI como el MACD están bastante alcistas. Creo que si no tenemos ninguna novedad importante con los temas relacionados del Medio Oriente, seguramente vamos a visitar unos máximos históricos. Podemos ver que en el caso del Nasdaq tuvimos un día que se había disparado totalmente. Al final de la sesión tuvimos cierta caída, pero bueno, desde los máximos de la sesión de ayer hasta los máximos históricos del Nasdaq apenas nos separa 1.65%. Así que bueno, tanto las acciones tecnológicas como el mercado en general se han recuperado bastante bien de ese 10% de caída que tuvimos recientemente. Vamos a empezar hablando de este ETF que estuvo corriendo durante la sesión, el XLP. Sigue a las compañías del S&P500 relacionados con consumo defensivo. Es un ETF que a mí me gusta bastante, sobre todo porque le da un beta bajo a nuestro portafolio, 0.66, es decir, nos da protección ante caídas. Y vean que da dividendo 2.67%, no está nada mal. Y vean también las acciones que están dentro del mismo, que realmente son compañías top de calidad. Walmart, Costco, Procter & Gamble, Coca-Cola, Philip Morris, Mondelez, Altria, Pepsi, Colgate-Palmolive y Target son las 10 más grandes dentro del holding. Son todas compañías americanas del S&P500 de consumo defensivo. Podemos ver aquí que desde los máximos hasta los precios actuales ya hemos tenido una corrección importante. Estamos hablando que hasta los mínimos del día fue un 10% de caída. Y tengan en cuenta que este es un ETF muy alcista de largo plazo, como todo el sector de consumo defensivo. Históricamente, compras en la media móvil de 200 periodos, como pueden ver, ha dado muy buen retorno. Si lo comparamos con el S&P500, normalmente el S&P500 tiende a dar un mayor retorno a largo plazo, pero en momentos de caídas este es un ETF que aguanta mucho mejor las caídas. Les voy a poner varios ejemplos en la corrección de bolsa que tuvimos 2022-2023, donde el S&P500 cayó más de un 25%. Fíjense que este ETF apenas corrigió un 18%. También en la caída de los aranceles de abril de 2025, con la bolsa cayendo casi un 20%. Vean que este ETF corrigió muchísimo menos, desde los máximos hasta los mínimos apenas fue un 10% de caída. Así que bueno, si está buscando protección con todo este tema de los riesgos geopolíticos, creo que el XLP puede ser una opción bastante válida. Continuamos con las acciones de Target. Me han estado preguntando mucho si es momento de tomar ganancia en esta compañía. Durante la última sesión corrigió más de un 3%, que es una caída grande, y además es una compañía que tenemos en el portafolio de dividendos. Quiero comentar varias cosas acerca de la compañía. En primer lugar, ya estamos un poquito por encima de su fair value por flujo de caja, un 13%. Dirá que tampoco está tan cara. Es una compañía de más de 50 billones de capitalización de mercado, y fíjense que por ganancias por acción seguimos un 40% por debajo del fair value. Además, creo que los múltiplos siguen bastante baratos. Me llama especialmente la atención este ratio precio-ventas de 0.50.
Esto sigue siendo un 25% por debajo de sus promedios históricos y un 65% por debajo del sector. Además, vean que todos los múltiplos siguen todos más de un 20% por debajo de sus promedios históricos. Esto lo que me dice es que creo que todavía tenemos al menos un 20% de potencial de recuperación. El dividendo muy interesante, 3.85%. Es verdad que los últimos 2-3 años fueron bastante difíciles para la compañía, pero vean que ya para el próximo año fiscal se espera recuperación en ingresos, ganancias y flujo de caja. Que bueno, si juntamos a este crecimiento de más del 6% en ganancias por acción con ese excelente dividendo, seguramente el retorno sobre capital invertido perfectamente se nos puede ir a valores cercanos al 10%. Por otra parte, y desde el punto de vista técnico, en la gráfica diaria podemos ver que estamos muy alcistas de corto plazo. Tenemos este Golden Cross o cruce dorado activado. La acción aguantando bastante bien la media móvil de 20 periodos. A donde está un poco peor la cosa es en gráfica semanal. Podemos ver que seguimos con este D-Cross o cruce de la muerte. Ahora mismo estamos en una zona de compresión entre las medias móviles de 250 periodos semanal. Y bueno, no estamos demasiado lejos de la media móvil de 200 periodos semanal, que fíjense que la última vez fue una resistencia bastante importante, ¿ok? Así que yo diría que si juntamos que desde el punto de vista diario todavía tenemos potencial de recuperación, si juntamos que todavía estamos relativamente lejos de la media móvil de 200 periodos semanal, yo diría que entre un 11 y un 20% de recuperación nos podría quedar, ¿ok? Si vemos que está rechazando la media móvil de 200 periodos semanal, bueno, ahí yo diría que podríamos tomar ganancias, pero por el momento esperaría. Continuamos con las acciones de AT&T. Todo el sector de telecomunicaciones ha estado cayendo durante las últimas semanas y AT&T no es una excepción, más de 3% de caída durante la última sesión. De las tres grandes de este sector de Estados Unidos, AT&T, T-Mobile y Verizon, AT&T es la única que no tenemos. T-Mobile la tenemos para trading y Verizon para dividendos. AT&T era una compañía clásica de dividendos en los Estados Unidos, pero vean que hace algunos trimestres recortaron su dividendo de una manera muy agresiva. Y bueno, por eso no me interesa mucho para el portafolio de dividendos. Recuerden que lo más importante en acciones de dividendo no es el dividendo actual, sino que tanto se espera que incrementen ese dividendo a largo plazo. Aún así, todavía está dando un 4.33% de dividendo, no está mal, pero antes era mucho más alto. Podemos ver que en el caso de AT&T, a pesar de las caídas, todavía estamos un poco por encima de sus promedios históricos. Podemos ver que el crecimiento que se espera en los próximos años no está nada mal. Aunque este 2026 no se espera un buen año, con caída en ganancias por acción y también de flujo de caja. Desde el punto de vista de la gráfica, desde el punto de vista técnico, podemos ver que tuvimos una ruptura bastante agresiva de la media móvil de 200 periodos. Ya entramos en sobreventa desde el punto de vista del RSI, pero del MACD todavía no estamos en sobreventa, ¿ok? Yo diría que si cae en la zona de los $23, que son los mínimos anteriores, ya ahí estaría mucho más interesante. Fíjense que la compañía, desde los mínimos hasta los precios actuales, tuvo un rally impresionante. Y bueno, eso vimos que los múltiplos están un poquito caros comparado con su promedio de los últimos 5 años. Así que yo personalmente esperaría todavía un poquito de caída si le interesa este negocio. Si les gusta el contenido de nuestro canal, les recuerdo que se pueden unir a nuestra comunidad de inversores, Academia de Inversores, donde compartimos análisis profundo de compañías, hacemos todos los días análisis de acciones, comparto todas las compras y ventas para los portafolios, tenemos un servidor Discord con miles de inversores todos los días hablando de bolsa, tenemos los cursos de análisis técnico fundamental, opciones financieras y temas de bolsa en general. Todos los días hacemos directo para miembros, también tenemos libros, presentaciones, foros de debate, indicadores técnicos de TradingView y muchísimo más. Todo esto lo va a poder encontrar en el segundo enlace en la descripción de este video. Tuvimos datos de ventas de Louis Vuitton para el último trimestre y bueno, no fueron buenos datos y la acción ha estado cayendo. Vamos a ver un poquito más adelante que la tendencia bajista de Louis Vuitton nunca la perdimos, por lo menos desde los máximos que alcanzamos hace par de años. Y bueno, la acción ha estado en una dinámica bastante bajista. Podemos ver aquí que las ventas de Louis Vuitton no cumplen las expectativas, ya que la recuperación del sector de lujo se ha estancado en medio de la guerra del Medio Oriente. Recuerden que en esta zona del Medio Oriente, bueno, la compañía tiene una parte importante de sus ventas, aunque la principal fuente de crecimiento anteriormente había sido China. Podemos ver aquí que el conflicto en el Medio Oriente tuvo un impacto negativo del 1% en el crecimiento orgánico del trimestre y las ventas orgánicas crecieron un 1% cuando los analistas estaban esperando 1.5%. Podemos ver por otra parte que las acciones llegaron a caer un 4%, se recuperaron un poco al final de la sesión, pero bueno, en términos generales fue un día negativo. La división de modas de la compañía, su unidad más grande que incluye marcas como Louis Vuitton, Dior y Fendi, registró un descenso del 2% en las ventas
y también los ingresos totales ascendieron a 19.100 millones de dólares, ligeramente por debajo de las expectativas. La venta de relojes y joyerías crecieron 7% de manera orgánica, así que bueno, al menos tuvo un segmento que creció. Como podemos aquí en términos generales, Louis Vuitton sigue bastante por debajo de su fair value o valor intrínseco, sigue siendo un negocio gigantesco de más de 200 billones de capitalización de mercado y podemos ver que los múltiplos están en torno a un 20-30% por debajo de sus promedios históricos. La compañía sigue creciendo, buen retorno sobre capital invertido, dividendo del 2.7%, nada mal, vean que lo incrementan de una manera constante. Y lo más importante es que a partir del año que viene se espera un fuerte crecimiento, nuevamente por encima del doble dígito. Si va a ser capaz o no de lograr ese crecimiento no lo sabemos, al menos ya a partir de este año se espera que los ingresos vuelvan a crecer, luego de 2 años bastante malos. Recuerden que todas estas compañías del sector de lujo durante 2021-2022 incrementaron sus precios de una manera agresiva. Esto hizo un aumento considerable de los ingresos, pero luego, por supuesto, cuando se normalizó el consumo, ya la clientela no podía asumir esos costos tan grandes, ¿ok? Y vimos que a partir de ahí los ingresos cayeron, las ganancias cayeron y ahora es que se empieza a ver recuperación. Fíjense también que desde el punto de vista técnico, lo que le comentaba, la tendencia viene muy bajista, marcando claramente altos cada vez más bajos y bajo cada vez más bajo. Lo ideal, por supuesto, es tratar de comprar en la parte baja de la tendencia. De todas formas, con el fair value tan por encima del precio actual, la calidad del negocio, yo diría que mirando una inversión a mediano o largo plazo, son precios muy atractivos. De corto plazo, sinceramente, veo una tendencia muy bajista, solamente operaría a mediano o largo plazo. Tuvimos el mejor día en muchos meses para el sector de software y esto se representó en una subida de más del 12% en Oracle, que podemos ver que incluso luego del cierre del mercado siguieron subiendo las acciones. Estamos hablando de una subida de casi el 15% en apenas una sesión. Esto es considerable teniendo en cuenta que Oracle es un negocio de más de 400 billones de capitalización de mercado. En el caso de Oracle, fíjense que todavía el PER sigue por debajo de sus promedios históricos, aunque ya el ratio precio-flujo de caja se ha ido un poco por encima después de una subida tan significativa. Yo diría que la parte más interesante es desde el punto de vista técnico. Podemos ver aquí que tuvimos una superación de la media móvil de 50 periodos con mucho volumen, con los indicadores técnicos bastante saludables. No me disgusta para nada un trade de corto plazo en Oracle. Yo pondría un stop loss justo debajo de la media móvil de 50 periodos. No sé que veamos una reversión. Ponemos nuestro take profit a la misma distancia que el stop loss e incluso podríamos mirar con rayos X la zona de la media móvil de 200 periodos para salir un poco más adelante, ¿ok? Pero bueno, normalmente funcionan muy bien estos trades cuando vemos un cambio de sentimiento en acciones que han estado tan golpeadas como Oracle. Otra compañía que venía muy golpeada, a pesar de no estar barata, es Spotify, con una subida de casi el 6% durante la sesión. Todavía seguimos un 32% por encima del fair value o valor intrínseco. Los múltiplos siguen un poco caros, pagamos 40 veces beneficios y 30 veces flujo de caja. Es verdad que es una compañía que se espera buen crecimiento a largo plazo, pero bueno, incluso para el año que viene vamos a seguir pagando más de 30 veces beneficios. Yo diría que lo más interesante vuelve a ser desde el punto de vista técnico. Superamos también la media móvil de 50 periodos con volumen por encima de la media e indicadores técnicos saludables. Fíjense cómo recientemente tuvimos este cruce alcista en el MACD con primer histograma en verde. Si ven, la última vez que tuvimos un comportamiento similar, tuvimos 3 días consecutivos de subida. Así que nuevamente stop loss debajo de la media móvil de 50 periodos por si vemos una reversión en los mercados y podríamos buscar de nuevo un take profit a la misma distancia de nuestro stop loss. Creo que ambas compañías para un trade de corto plazo se ven interesantes. Tuvimos una noticia muy interesante durante la sesión que fue muy positiva para los mercados y es que BlackRock, el mayor manejador de activos del mundo, subió la calificación de la bolsa. Podemos ver aquí que BlackRock eleva su perspectiva sobre las acciones estadounidenses ante la creencia de que la guerra podría haber terminado y los beneficios han aumentado. Con el inicio de la temporada de resultados de ganancias, se espera que las empresas del S&P 500 registren un aumento colectivo del 12.6% de sus beneficios durante el primer trimestre. Recuerden que normalmente las acciones se mueven al ritmo de sus ganancias por acción. Si vemos que las ganancias suben un 12.6%, así que podríamos esperar un comportamiento muy similar de la bolsa. Por otra parte, recuerden que esta es una compañía que gestiona más de 14 billones o trillones americanos. Estamos hablando de un negocio gigantesco. Y le subieron la calificación también de la bolsa desde neutral hasta sobreponderada, lo cual es una calificación positiva. En el peor de los casos, incluso están viendo que las ganancias por acción del S&P 500 podrían aumentar hasta un 19%, lo cual por supuesto sería extremadamente bullish, extremadamente positivo. En el caso también de BlackRock, los múltiplos actuales
no están tan caros si lo comparamos con sus promedios históricos. Es verdad que el ratio precio-ganancia y precio-flujo de caja sí están un poco caros, pero vean el ratio precio-ventas y precio-valor en libro por debajo de sus promedios históricos. Es una compañía que da más de 2% de dividendos, se espera sólido crecimiento en los próximos años. Si eso juntamos que hace muy poco estábamos en la parte baja de la tendencia con niveles de sobreventa significativos, creo que no me disgustaba la acción en esta zona donde estaba hace, yo diría, par de semanas, ¿ok? Es verdad que ahora ya estamos muy pegados a la media móvil de 50 periodos, ya hemos subido bastante, el reporte de ganancia está a la vuelta de la esquina, así que por ahora esperaría, pero una caída en la parte baja de la tendencia creo que sería un buen momento para comprar. Si estás buscando un broker confiable para operar desde Europa y Latinoamérica, mi recomendación es XTB. XTB está regulado en más de 11 países, te permite operar libre de comisiones por hasta $100,000 al mes, permite comprar acciones ETF, además de crear planes de inversión personalizados. Esta última funcionalidad me gusta especialmente ya que permite invertir en los principales índices del mundo con bajo riesgo y para obtener una alta rentabilidad. También te asignarán un agente para que te ayude a alcanzar tus objetivos financieros. Usa el link en la descripción de este video para obtener hasta $200 como beneficio de bienvenida, dependiendo del monto de tu primer depósito. Ahora el dinero trabaja por Zlatan. Y no es Zlatan por el dinero. Muy fuerte la tendencia de Intel, lleva 9 días consecutivos subiendo y durante la última sesión subió más de un 4%, incluso luego del cierre de mercado ha seguido subiendo. Podemos ver aquí que en esta racha de 9 días consecutivos han aumentado un 58% las acciones. Podemos ver que la compañía de semiconductores se han disparado las acciones tras una serie de anuncios importantes de alianza con Google e Elon Musk. Las CPU están experimentando un resurgimiento a medida que la inteligencia artificial con capacidad de gestión de agentes sigue ganando terreno. La última racha ganadora de 9 días fue en septiembre de 2023 y la racha más grande, que fue de 13 días, tuvo lugar en 2005. Vamos a ver si logra batir esta racha. Hay que decir que en el caso de Intel, fíjense por acá que por flujos de caja futuros seguimos bastante flojos. Sí es verdad que ya para el año que viene se espera que la compañía vuelva a generar ganancias y flujos de caja positivos. Pero bueno, viendo los números, realmente por los próximos 2-3 años vamos a seguir pagando múltiplos bastante caros. Muy importante que este año logren aumentar sus ingresos. Lleva 1, 2, 3, 4 años consecutivos cayendo los ingresos, un desastre total. Pero bueno, ya parece que se está dando vuelta el negocio. Me asusta un poco, sabemos que los semiconductores son cíclicos, que cuando se empiece a recuperar caigamos en un ciclo negativo de semiconductores. Y bueno, yo diría que esto puede afectar bastante a la compañía. Por otra parte, es momento de vender. Si les soy sincero, con esta tendencia tan alcista yo esperaría. Yo diría que todavía podríamos tener más margen de subida, sobre todo porque el sentimiento es muy positivo, ¿ok? Ahora, ¿dónde comprar? Mínimo esperaría una caída a esta línea tendencial que tengo marcada en azul. Por lo menos en los últimos 6 meses ha sido la principal zona de compra. Así que bueno, creo que estamos bastante lejos de zonas de compra, pero tampoco creo que tengamos una venta clara con esta tendencia tan fuerte al alza. Importante noticia para el sector de las aerolíneas y es que podríamos estar en presencia de la mayor fusión de la historia. Podemos ver aquí la noticia y es que el director ejecutivo de United Airlines insinúa interés en una fusión con American. Según fuente consultada por Bloomberg, el director ejecutivo de United ha conversado con altos funcionarios del gobierno sobre una fusión con American Airlines. La fusión de dos de las mayores aerolíneas de Estados Unidos sin duda se enfrentaría a la oposición de grupos de consumidores y sería objeto, por supuesto, por parte de los reguladores de mucha investigación, ya que esta fusión haría el surgimiento de una compañía que controlaría más de un tercio del mercado aéreo estadounidense. Podemos ver por acá que en el caso de United realmente tiene números mucho mejores que el caso de American Airlines. Si vamos por acá un poco al pasado, fíjense cómo en 2016 American Airlines generaba unos 4 billones más en ingresos que United. Sin embargo, fíjense cómo ahora mismo United genera mucho más ingresos que American, unos 5 billones, es decir que se ha desempeñado mejor. Y no solamente eso, sino que ahora mismo United genera más de 3 billones en ganancias, cuando American Airlines apenas 111 millones. ¿Qué es lo que significa esto? Que realmente lo ha hecho mucho mejor United que American. Así que no estoy muy seguro que sea muy beneficioso para United esta fusión, esta adquisición. Por el momento, las acciones de United subiendo 1.37, American disparándose un 5%. Hace poco, si se recuerdan, estuvimos operando American Airlines con un trade con opciones, pero no es una compañía que me interesa a largo plazo. Desde el punto de vista de la gráfica, creo que estamos en una zona relativamente razonable de compra en United.
habíamos tocado niveles de sobreventa. Creo que es un negocio bueno para swing trade, y en el caso de American Airlines incluso habíamos caído un poco más. Cuando vimos esta caída a niveles de sobreventa, ahí aprovechamos para abrir operaciones con opciones, ¿ok? Vamos a ver en qué termina esto. Yo diría que hay una probabilidad bastante alta de que los reguladores americanos no permiten esta fusión, porque nuevamente controlaré más de un tercio del tráfico aéreo en Estados Unidos. Como vimos en el video de amigos, ayer tuvimos un día bastante positivo en bolsa, con el S&P 500 subiendo un 1%, al igual que el Nasdaq, ambos índices muy cerca de máximos históricos. Muy interesante el sector de consumo defensivos, con el ETF XLP cayendo un 1%, media móvil de 200 periodos, no me disgustan los precios actuales, Target cayendo más de un 3%, al igual que AT&T. Creo que ambas compañías pueden caer un poco más para llegar a zonas de compra. Louis Vuitton no tuvo un buen reporte de ingresos para el último trimestre, las acciones corrigiendo. Creo que para el largo plazo sigue siendo un muy buen negocio. Oracle y Spotify, dos compañías del sector de software subiendo con fuerza, al igual que todo el sector. Ambas me gustan para un trade de corto plazo. BlackRock diciendo que las expectativas de crecimiento para el próximo trimestre, por lo menos en ganancias por acción del S&P 500, es sólido. Intel 9 días consecutivos al alza. Y por último, la posible fusión de United y American Airlines podría revolucionar el sector de las aerolíneas. Recuerden que todo este contenido es con fines educativos, ya que yo no soy un asesor financiero. Si les gusta el contenido de nuestro canal, se puede suscribir ahora mismo, activar las notificaciones para no perderse ningún video nuevo. No puede dejar un comentario, respondemos 100% de los mismos, y también un like que nos ayuda a seguir creciendo. En la descripción de cada uno de los videos del canal siempre lo dejo en el primer enlace en nuestra herramienta de inversión de Envar Investor Tool, que estamos utilizando hoy para análisis fundamental, y en el segundo enlace en nuestra plataforma para nuestra comunidad Academia de Inversores, donde compartimos las compra y venta para los portafolios, directo diario para miembros, servidor Discord con miles de inversores hablando de bolsa todos los días, libros, artículos, presentaciones. También tenemos análisis de compañías profundos, los cursos y muchísimo más. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.